Tenemos que entender que el Señor se mueve de una forma muy distinta según los pensamientos nuestros. Y la bendición de Dios y el toque de Dios no va a venir por el camino que nosotros esperamos, sino va a venir por los movimientos que Él quiere que nosotros hagamos. Pero de que nos va a bendecir, nos va a bendecir. Me llama la atención lo siguiente. A su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. O sea, Jesús iba caminando y vio al hombre. Escuche lo siguiente, el hombre no lo vio a Jesús, obvio, era ciego. Pero el hombre no lo buscó a Jesús. El hombre no lo buscó a Jesús. Jesús iba de paso y vio al hombre que era ciego. Vio al mendigo que era ciego. Al que estaba tirado mendigando porque era ciego. Entonces, eso a mí me explica o me enseña que Jesús está al tanto y ve las necesidades de las personas que iban alrededor de él. Si Jesús iba caminando y vio al ciego, él podría haber pasado de largo. Él podría haber hecho otra cosa. Pero escuche, los discípulos le dijeron, pero Señor, ¿por qué es ciego él? Algo malo hicieron sus padres, sus antepasados. ¿Qué hicieron de malo? Entonces el Señor le dice, no hicieron nadie hizo nada malo, sino que él fue ciego. Y dice la Biblia que él fue ciego para que la gloria de Dios y el poder de Dios se manifieste en el ciego. O sea que él había sido ciego de nacimiento por un propósito divino, para que la gente vea el poder de Dios manifestado en ese ciego. Ahora, muchos de los que estamos acá y de los que no estamos acá, muchas veces nos hemos preguntado, pero ¿por qué tengo que vivir con este problema? ¿O por qué tengo que cargar esta mochila? ¿O por qué esta enfermedad? ¿O por qué tantas cosas que uno va lidiando día tras día? Ahora pregunto, ¿no será que así como el ciego tuvo un plan divino de parte de Dios de hacerlo nacer ciego para que en cierto momento de su vida se le aparezca el mismo Cristo y glorifique el poder del Padre en él y todos vean el poder de Dios en ese ciego? ¿No será que Dios nos ha permitido nacer, acarrear o vivir ciertos problemas por años o por meses? ¿No será que estamos en un propósito divino para que a cierto momento de este año, de este mes o de este día o de esta hora se nos presente Cristo y manifieste su poder y todos puedan ver la gloria de Dios reflejada en nuestras vidas? ¿No será que nuestra vida es un propósito divino y a pesar de todos los problemas Dios se tiene que glorificar en nuestras vidas? ¿No será? ¿No será así? ¿No será que será? ¿No será que Dios va pasando y nos vio? ¡Wow! Y que la gente dice, pero mira, ese va a la iglesia, pero tiene problemas de esto, tiene problemas de aquello, tiene esto, tiene aquello, y tiene enfermedades, y tiene un montón de obstáculos y un montón de cosas difíciles, pero va a la iglesia. Oh. ¿Nunca se preguntó usted, che, voy a la iglesia y lo mismo siguen las cosas? Voy a la iglesia, busco a Dios, y parece que las cosas en vez de menguar, se incrementan. Parecen que las cosas en vez de desaparecer, aumentan. ¿Qué será? ¿Por qué las cosas no nos dejan? Cuando el Señor Jesús se encuentra con el ciego, ahora fíjese lo siguiente. Es como que Jesús se lo puso un poco difícil al ciego. Primero lo llena de barro que es hecho con saliva, con baba. Le pone baba. No piensa en Jesús, piensa en un hombre que escupe tierra. No hay tierra casi, no escupiría para que vea cómo se hace el barro con... ¿Vieron cuando usted escupe que la saliva sale como con burbujitas? No has desayunado mucho. No has desayunado mucho. Imagínese esto, mira. Estoy tomando agua nada más. Muy bien la observación de la hermana con poca vista. El tema, claro, porque el ciego es el punto que quiero llegar. El ciego no estaba viendo, pero imagínate Pedro que estaba al lado, Jesús que estaba haciendo. Padre, ¿qué? De lo más profundo de él. Esto lo tengo que hacer ver. Entonces de lo más... Se me está despegando todo a mí.
Esperen que lo traigo otra vez. Entonces de lo más profundo de él, estaba sacando. ¿Quiere tierra? ¿Algún ciego hermano acá? ¿Hermana quiere salir de la vista? De lo más profundo de él estaba sacando saliva y estaba alargando en el piso. Los discípulos, ay, sorry, el de la profecía. El hijo del linaje de David. Y los otros que estaban al lado preguntando, pero, Jesus, what? Come on, Peter. Hace la saliva que caiga en el piso, burbujitas, tierra, mezcla, y pone eso en los ojos. Yo no sé el ciego cuando estaba recibiendo eso y tocando yo no sé si eso le abrió el ojo y lo puso el barro ahí adentro o puso el barro sobre no sé cómo fue. Imagínate para que veas bien, le levanta, meterle el barro dentro, o sea, debe ser muy incómodo. Y encima que lo llena de barro, después le dice, tienes que ir al estanque a lavarte. Va. ¿Cómo es el ciego? No sé si tenía bastón, si alguien lo ayudaba, si tenía un perro guía, pero se encuentra con los ojos llenos de barro, quizás un poco aturdido porque en ningún momento dice que hubo un diálogo entre ellos. La Biblia dice que él vio al ciego. Hubo un diálogo entre los discípulos, maestros, pero los padres, ¿qué pasó con esto? Y escuchen esto. Hagan de cuenta el ciego o el ciego. Y llega Jesús, va caminando Jesús y lo ve, el ciego. Y los discípulos al lado, pero maestro, que los abuelos. Y Jesús empieza a no, los abuelos no hicieron nada, tan solamente él había un cumplimiento en él para que se vieran todo el poder de Dios acá, bla, bla. Ellos hablando y el ciego escuchando. ¿Hablan de mí? Y el ciego escuchando, ¿hablan de mí? Y de repente escucha quizás, porque los ciegos vieron que desarrollan muy bien la audición. Y escucha quizás que alguien escupe. Y él no sabe quién escupió. Y de repente Jesús, tranquilo. Y que le pongan barro de una escupida, de la saliva en sus ojos. Y después de eso Jesús le dice, bueno, ahora cieguito, mira, tenés que ir hasta el estanque. Estamos todos locos. El tipo tenía que ir hasta el estanque. O sea, se la estaba poniendo muy difícil. ¿Por qué de repente Jesús no vino? Recibe la vista. Como lo hizo en un montón de ocasiones. Lo hizo con Bartimeo. Lo hizo con los inválidos que estaban. Lo hizo con un montón de gente que se le acercaba. ¿Qué quieres que te haga? Que reciba la vista. ¿Qué quieres que te haga? Que quiero caminar. ¿Qué quieres que haga? Que quiero hablar. Se lo complicó un poquito. Pero Jesús hace algo muy clave. Le dice, ve al estanque Siloé y lávate. Cuando nosotros tenemos todos los recursos y tenemos todas las cosas para hacer las cosas que yo deseo, eso no es milagro. Sería fácil decir, bueno, yo quiero dar gracias al Señor porque esta semana me pude comprar una bicicleta que me costó 80,000 pesos. ¿Y cuánto gana usted? Y gano 700,000. Bueno, cuando tenés un sueldo así, dar gracias a Dios porque te compraste una bicicleta de 60,000 pesos o 80, cuando tenés una entrada de 700,000 pesos, no es un milagro porque lo puedes hacer. ¿Me entiendes? No es un milagro. Doy gracias a Dios porque, no, porque tenés los recursos. Cuando vos tenés un recibo de sueldo que te respalda mes a mes y sabes que tenés una entrada fija y podés con esa entrada fija hacer ciertos movimientos, gracias a Dios que los tenés porque los tenés. No sé si me va entendiendo. Doy gracias a Dios porque porque cuando tenés los recursos, cuando tenés las cosas que podés hacer, eso es algo que uno puede hacer. Pero cuando las cosas de nuestra vida se van evaporando, por así decir, los recursos nuestros se van diluyendo y no podemos hacer nada, es ahí cuando nosotros necesitamos una intervención divina para que se produzca un milagro. Y los milagros se establecen y se producen o se activan en nuestra vida cuando nuestros recursos llegan a un límite. Cuando nuestros recursos están agotados. Es por eso que yo creo que esta mañana, a la gente que está presente y los que nos están viendo o los que nos van a ver, le estoy hablando a las personas que se les agotaron los recursos. Que ellos no saben cómo salir, cómo hacer, cómo se hace. A esas personas que se nos han agotado los recursos,
A esas personas que la economía, hablando comúnmente, estamos llegando rasguñando el fin de mes. A esas personas que la salud se nos está desmoronando y no sabemos cómo sostenerla. Esas personas que los recursos se empiezan a cortar son los ciegos que quedan en el camino de Jesús. Y Jesús lo vio, así como Jesús vio al ciego, señoras y señores, amigos presentes. Jesús ha visto nuestras necesidades y es cuestión de momentos, de días, de minutos o de segundos para que Él nos llame y haga el milagro que nosotros necesitamos, porque nuestros recursos están agotados, pero el Señor, dador de la vida, es el que nos va a dar la solución a todos nuestros problemas. Aleluya. No sé si me está entendiendo. Cuando hay una intervención divina, los milagros se empiezan a ejecutar. Ahora sígame lo siguiente. Ve al estanque de Siloé y lávate. Escuche, después de cada orden divina está tu bendición. Después de cada orden divina está tu bendición. La obediencia activa el poder de Dios. La obediencia activa el poder de Dios. Dios bendice a aquellos que en un escenario ilógico, ridículo, le obedecen a Dios. O sea, el ciego, encima que me está dando barro con escupida, encima me decís que me tengo que ir hasta el estanque de Siloé, que no expresa mucho acá la Biblia, ni hace una... me enredé. No dice cuánta distancia había donde él estaba hasta el estanque de Siloé. No dice si eran 2 metros, si era 50 centímetros o eran 5 kilómetros, no lo dice. Tan solamente dice que Jesús le dijo, ve al estanque y lávate. Pero era más fácil que Jesús le dijera, dale, ábrete los ojos, empieza a ver. Pero no hizo eso, sino que le dijo, ve al estanque. Cuando hay una orden de parte del Señor Jesús, ridícula muchas veces para el ser humano, o que excede al común de nuestros pensamientos. Mire, cuando Dios va a hacer algo en nuestra vida, muchas veces va a hacer que hagamos cosas sin sentido para que veamos su poder. Lo sin sentido nuestro son los movimientos divinos de Él. Los sinsentidos nuestros. Pero Dios, ¿cómo? ¿Qué onda? Es por eso que muchas veces los evangélicos cristianos dicen que somos locos. ¿Por qué? Porque Dios nos dice, en la escasez tenés que alabar. Cuando no tenés nada tenés que estar contento. Cuando tenés tu heladera vacía tenés que estar feliz. Cuando no tenés que comer tenés que sonreír. Cuando no tenés que andar tenés que caminar porque haces pierna, porque adelgazás. Siempre vamos en contra de la corriente. Cuando estás enfermo tenés que decir soy sano. O sea, estamos todos locos. O sea, los movimientos que Dios nos pide hacer son movimientos que van en contra de nuestra razón. ¿Y sabe qué es lo que tiene que morir en nosotros? Nuestra razón. Porque siempre con nuestra razón queremos que Dios se mueva según nuestros pensamientos. Y Dios nunca se mueve según nuestros pensamientos. Cuando Dios te pide algo, ¿sabe qué tenemos que hacer, hermano? Hacerlo. O sea, el mensaje de esta mañana le puse un título. Solo hazlo. Diga conmigo, solo hazlo. Solo lo voy a hacer. Hay que hacerlo nada más. Anda. ¿Sabes que hace un tiempo atrás, con un amigo hicimos una campaña? No está mi esposa para hacerme recordar bien los detalles. Hicimos una campaña para ver milagros. Y... Hola. Es mi esposa. Hicimos una campaña para hacer milagros y salimos a invitar a mucha gente y yo le decía a la gente, traigan enfermos. Yo era más joven. Habré tenido hace unos 15 años atrás más o menos. Yo era más joven. Y le digo, vayan, traigamos enfermos porque Dios va a hacer milagros. Y íbamos a una campaña. Lo peor que nos pasó es que la gente que estábamos con nosotros nos hizo caso. Y nos llegaron sordos. Nos llegaron personas con poca visión. Y nos llegaron 3 inválidos, pero inválidos buenos. Eran inválidos en silla de ruedas. No eran inválidos a mitad camino, eran inválidos, piernas deformaditas, cosas. Cuando entraron, nosotros estábamos con todo el fuego, lloramos, qué sé yo. Bien, el llamado al altar. Y llamamos a la gente al altar. Y pasaron los enfermos. Uno más enfermo que otro. No eran enfermitos, eran enfermos. Eran buenos enfermos. Eran buenos inválidos.
ninguno se levantaba. Vieron que hay inválidos que andan en silla de ruedas y uno lo puede parar, a apoyar un cacho y se afirman. Pasaron. Empezamos a orar por los enfermos. Empezamos a poner las manos sobre las piernas de los inválidos, declarando la salvación, declarando la sanidad, declarando que Dios se movía con poder y con gloria, declarando todo lo que uno desea que pase. Y lloraba un inválido, lloraba cosas, lloraba. Digo, ya está, Dios está obrando, Dios está obrando. Vamos, levántenlo. Y lo empiezan a levantar los chicos. Vamos en el nombre de Jesús con fe, camina. Y lo iban arrastrando. Ninguno caminó. Vamos a la fe. Y mientras lo iban arrastrando, yo le pegaba en las piernas. Vamos a la fe. Y todos lo iban arrastrando para un lado, lo arrastraban para el otro. Y el tipo no caminó nunca. Y lloraba. Y después no se sienta en la silla. Y al último, con un colaborador, le pregunta por qué lloraba. No, es que le veía a los chicos tanto entusiasmo que me quebrantó el corazón a mí. Y el entusiasmo de ellos, pero nunca caminó. Y los 3 se fueron en silla de ruedas. Y los sordos que fueron, se fueron. Más sordos. Ninguno le pasó nada. Porque en nuestra mente había un concepto de cómo hacer el milagro o cómo producirlo el milagro. Y personalmente yo me sentí muy fracasado y frustrado porque dije, Señor, no se sanó ninguno, oramos y no se sanó ninguno. Y muchas veces queremos o pensamos que Dios se va a mover según lo que nosotros pensamos como Dios se va a mover. Voy a orar y Dios lo va a hacer. Vamos a orar y Dios lo va a hacer. Miren, cuando entendimos eso, entendimos que los milagros lo hace el Señor cuando Él quiere y como Él quiere. Empezamos a orar nada más por la gente y Dios se empezó a mover. ¿Cómo se movió el Señor? Y no sé. De repente tuvimos en la iglesia, hoy no está Tamara, pero oramos por Tamara y le pusimos las manos y Dios le sacó un tumor que tenía en su cabeza. Ahí está. Noemí. Ni hicimos ningún show con la Noemí, ni poner las manos, nada, aceite, nada. ¿De qué Dios te sanó? De lupus. Me acuerdo cuando Carmen un día, fue una semana, o sea, fue algo muy agresivo, lo tuvieron una semana que hasta en silla de ruedas. De ser activa, de tener ninguna secuela de nada, en una semana ya estaba en silla de ruedas y un lío porque se había declarado lupus. Y cuando el hermano Carlos hizo los estudios, cáncer de próstata. Y cuando la tuvimos a la Alicia a principios de año enferma, qué sé yo lo que tuvo, pero tenía el líquido desparramado en todo su cuerpo, no sabemos qué es lo que era. Y cuando empezamos a orar a Dios y le empezamos a pedir para que Él se mueva según su voluntad perfecta y bonita que Él tiene, Dios empieza a obrar en contra de lo que nosotros pensamos, pero Él empieza a obrar. ¿Qué problema hay si el Señor le escupía los ojos al ciego, le ponía barro con saliva? ¿Qué problema había? El que dirán, lo que la gente decía. ¿Qué problema si al resultado de la cuenta, cuando uno traza la raya para ver el resultado de la cuenta es buena y es positiva? El ciego empezó a ver. Entonces, ¿qué quiero compartir con usted? ¿A dónde quiero llegar esta mañana con el mensaje? Que cuando Dios va a hacer algo con nuestras vidas, no esperemos el milagro nuestro por el camino que nosotros pensamos que va a venir. Esperemos el milagro que Dios lo va a hacer por donde Él quiera hacerlo. Lo importante es que lo haga. Y lo importante es que Él manifieste su poder con nuestras vidas. Cuando Dios te pide hacer algo, amigo presente, solo hazlo. Cuando Dios nos desafíe para hacer algo, tan solamente lo tenemos que hacer y nada más. Cuando Dios nos pone algo en el corazón para hacerlo, no lo pensemos 3 veces. ¿Y cómo lo va a hacer el Señor? Lo hagamos. Los cómo son problema de Dios. La obediencia es un tema mío. El caminar en el Evangelio es un tema mío. Yo me tengo que decidir y caminar. El milagro no estaba en el barro. Escuche, el milagro no estaba en el agua. El milagro no estaba en la mano de Jesús. El milagro estaba en la obediencia del ciego que se levantó, se lavó en el estanque y recibió la vista. Si hubiese estado en el milagro en Jesús, cuando Jesús le puso las manos con barro, ahí se hubiese recibido la vista.
Cuando se levantó y caminó y tocó, perdón, cuando las aguas tocaron los ojos, ahí podría haber recibido la vista. El milagro empezó a ocurrir cuando el ciego se levantó de ese lugar que estaba mendigando, que estaba tirado. Dejó su presente de miseria y se levantó para ir atrás de una palabra que alguien le prometió que algo iba a pasar. Porque ¿quién le garantizaba a ese hombre que la vista le iba a recibir? Era una palabra nada más. Era la palabra de Jesús. Y Jesús le dijo, anda al estanque y lávate. Este ciego tuvo confianza en Jesús. Este ciego confió en la palabra que Jesús dio en ese momento. Tuvo que mostrar. A ver, el ciego tuvo que mostrar a otros que confiaba en Jesús. Explico. El ciego, cuando Jesús le pone el barro en los ojos y le dice tienes que ir al estanque, él empezó a escuchar lo que Jesús le estaba hablando a él. Y le dice anda al estanque y vas a recibir la vista. Al ciego le pasó quizás lo que a muchos de nosotros nos hubiese pasado: evaluar la situación, evaluar el derredor. Si me levanto, ¿qué van a decir la gente? Voy con los ojos llenos de barro. Si me levanto, ¿qué va a pasar? Si me muevo, ¿qué sucederá? Al evaluar todas esas cosas, mire, muchas veces nos hemos quedado en tantas evaluaciones y nos hemos perdido de tantos milagros por evaluarlos cómo y no la obediencia. El ciego se enfrentó a las evaluaciones, se levantó y caminó facilísimo. Facilísimo, diga conmigo, facilísimo. ¿Qué tengo que hacer hoy? Creerle a Dios y caminar nada más. Cuando Dios te pone frente a un problema, es porque te quiere promocionar, es porque te quiere hacer crecer, es porque quiere sacar lo mejor que hay en ti. Cuando David estuvo frente a Goliat, Dios ya sabía que David era el rey de Israel, pero Goliat era la promoción de David. El problema, que para muchos era un problemón gigante, todos los israelitas estaban con miedo sin avanzar. Para muchos ese problema era Goliat. Para David era su promoción. Es por eso que cuando David llega ante el rey, muestra su currículum. Dice: yo cazador de osos, yo matador de leones. Y cuando sigue creciendo, yo matador de gigantes. Porque si usted sigue leyendo la historia de David, no fue el único gigante que mató. Era un cazador, era un guerrero. Y muchas veces nosotros, en vez de avanzar para derribar lo que Dios nos pone por delante, nos quedamos como los israelitas detrás de la línea de batalla, sin tan solamente creer y avanzar. ¿Cuántos milagros nos hemos perdido por no haber avanzado? No, porque ¿sabe por qué? Porque evaluamos. Esto tiene sus pros, esto tiene sus contras, y evaluamos tanto con nuestra mente que nos perdemos las cosas que Dios tiene pensado para con nosotros. Si es por pensamiento humano, o por estrategia humana, o por raciocinio humano, David estaba frito frente a Goliat. Perdía, o sea, de aquí a la China perdía, por el tamaño, por la diferencia, por la preparación de guerra, por todo lo que tenía Goliat. David perdía. Ante los ojos humanos David perdía. Es por eso que todos los israelitas veían con los ojos humanos y todos perdían si se comparaban con Goliat. David jamás se comparó con Goliat, sino David sabía quién lo había llamado a él y con quién caminaba él. ¿Qué tenemos que aprender a hacer, hermanos? A no evaluar las cosas que tenemos por delante, sino a creer que Dios, a creerle a Dios que si Él ha puesto todas las cosas por delante nuestro es para mostrar su poder y manifestar su poder y hacer que nosotros nos promocionemos y crezcamos.
Cuando Daniel fue al pozo de los leones, todos conocen la historia de Daniel con el pozo de los leones, ¿cierto? Daniel se negó a seguir el régimen del sistema, se negó a todo eso y por ende el rey lo largó al pozo con leones. Cuando David fue lanzado al pozo con los leones, él nunca dejó de confiar. Él confió, seguía confiando en su Dios, y a pesar de estar rodeado con leones, el Señor lo protegió. Y cuando el rey lo fue a ver otro día, sacaron la piedra, lo llamaron a Daniel. Daniel. Y el rey exclama la identidad de Daniel, habla la identidad de Daniel. Daniel, el Dios que tú adoras te pudo librar. El rey sabía a quién adoraba este muchacho. El Dios a quien tú adoras te pudo librar. Y Daniel exclama adentro: salve mi rey. El Dios a quien yo alabo y bendigo y oro y busco ha cerrado las bocas de estos leones y nada me pudieron hacer. ¿Por qué, muchachos queridos, amigos míos? Por confiar nada más, por creer. Por tan solamente creer. Yo sé y conozco algunos de los casos que ustedes pueden estar pasando, algunas cosas. Pero usted conoce mejor que yo todas las dificultades que tienen. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir orando o le vamos a avanzar? Si David hubiese seguido orando, hubiese pedido confirmación de Dios, ¿qué tenía que hacer con Goliat? Y capaz que todavía debemos estar esperando a ver quién avanza primero. La historia hubiese sido distinta. Termino con esta historia de José. Todos conocen la historia de José, un hombre soñador, un hombre que tuvo muchos sueños, pero un hombre que fue traicionado por sus hermanos, lo tiraron en un pozo, lo sacaron de ese pozo, lo vendieron a unos gitanos que pasaban por ahí. Esos gitanos llegan hasta Egipto, lo venden como esclavo, entra a trabajar en la casa de Potifar, la mujer de Potifar se enamora de él, empiezan un coqueteo entre ellos, lo denuncia esta mujer como que lo había querido, la había querido violar el tipo, lo meten en el calabozo y después de haber estado en el calabozo, el hombre sale y se sienta en la silla de autoridad de Egipto y se transforma en el gobernador, en el segundo al mando de esa potencia mundial. Uno termina la historia de José, o ve la historia de José y dice: qué precioso. ¿Nunca vieron la película de José? Qué linda la película, gloria a Dios, qué inspiración. ¿Ah? ¿Vieron la historia a la película de José? ¿Vieron la película de David? Véanla, está buenísima. ¿Vieron la película de Moisés? ¿Quién no vio la película de Moisés? La novela. ¿Quién no la vio? Buenísimo. Pregunto, ¿qué diferencia tenían esos hombres a nosotros? Si tenían la misma cantidad de huesos, la misma altura nuestra, la misma piel, los mismos pulmones, el mismo aire que entra por nuestra nariz, el mismo aire que respiraban ellos. ¿Qué diferencia hay? Podemos hablar mucho de esos hombres que produjeron ciertos, se me fue la palabra, cambios, o ejecutaron cosas. Ahora yo pregunto, gloria a Dios por Moisés, por José, por David, gloria a Dios por ello. Ahora mi pregunta es la siguiente: ¿dónde están los David, los José de este tiempo? ¿Dónde están los Daniel de hoy? No eran superhéroes, sino eran personas que le creían al superhéroe y caminaron con el superhéroe. No eran sobrenaturales, sino que le creían al sobrenatural. Cuando realmente nosotros comprendamos lo que es la fe y comprendamos que tenemos que dar nuestra confianza a Dios, nuestra vida literalmente va a cambiar y va a dar un giro de 180 grados, no 360, 180, y vamos a vivir otras cosas.
Tiene que morir nuestra forma de pensar y nuestra forma de evaluar las cosas para que realmente se ejecuten sus pensamientos y sus deseos en nuestras vidas. Hasta que no muera nuestro yo, vamos a seguir lidiando y a seguir tratando de pensar cómo vencer lo que tenemos adelante. Las cosas que tenemos adelante todavía no las hemos vencido porque todavía lo estamos intentando con nuestras fuerzas. Porque todavía estamos peleando con nuestras fuerzas. Y me incluyo, todavía peleamos con nuestras fuerzas. Es por eso que no vemos resultados en las peticiones que tenemos. Porque nos cuesta todavía un poquito confiar plenamente en Él. Y darle todo el control de nuestra vida, que Él haga lo que quiera. Mire, lo decimos de palabra, Señor, tú tienes que hacer tu voluntad. Pero cuando se empieza a establecer la voluntad de Dios, mire, la voluntad de Dios no es buena según nuestros conceptos. Es buena según el resultado de Él, pero no es buena según nuestros conceptos. Explícame, pastor, ¿cómo es esa onda? ¿Se acuerdan del mensaje el domingo pasado de la viuda? No la viuda, perdón. De la mujer que no tenía hijos, el profeta se presenta, le dice, ¿qué es lo que quieres que te haga? No tiene todo, dice Jesse. Pero Jesse dice, no tiene hijo, dale un hijo. Así que el profeta profetiza un hijo y tú tienes un hijo. Pasan los años, ese niño le da un dolor de cabeza, se muere. La mujer va a buscar al profeta y dice una palabra que a mí me vuela la cabeza. Cuando se le presenta a Jesse en el camino, mujer, ¿cómo está tu familia, tus hijos, tu marido? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está todo? Y la mujer le dice, está todo bien. Y ese está todo bien es lo que me vuela a mí la cabeza. Porque ella responde, está todo bien, porque sabía que la confianza estaba puesta en Dios y no en lo que ella estaba viviendo en el momento, está todo bien. Y no era una frase que usamos muchas veces nosotros, ¿cómo está, hermana? Está todo bien. Y con todo respeto, amor y cariño lo digo, hemos sido por tiempo y por años somos hipócritas porque no está todo bien. Porque lidiamos con enfermedades, con escasez, con problemas en la familia, con un montón de cosas que no está todo bien. Y llevamos meses diciendo está todo bien, pero cuando vemos por nuestro interior está todo desarmado. En cambio, esta gente que queda plasmada en la Biblia no era gente de otro mundo, era gente que confiaba en el Dios que creó el mundo. Y cuando la confianza de esta gente se activó en Él, automáticamente lo de Él se activó en ellos. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros por hacer los próximos minutos antes que termine este mensaje? Aprender a confiar descontroladamente en el Señor. Aprender a confiar descontroladamente en el Señor. Aprender a confiar descontroladamente en nuestro Dios. Oramos por salud. Y para que tengamos salud tenemos que pasar tiempo de enfermedad. Oramos para que Dios no prospere, pero para que Dios no prospere tenemos que pasar tiempos de escasez. Oramos por muchas cosas que nosotros queremos, pero mire, nosotros queremos que siempre Dios nos bendiga y que el camino sea siempre con alfombras rojas y algo lindo. No, equivocado. Nuestro Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones, en el mundo van a pasar situaciones, pero tranquilo, dijo Jesús, yo he vencido al mundo, yo vencí el sistema. Nos quedamos con creer que Dios puede hacer las cosas o nos movemos creyendo que Dios puede hacer las cosas. Entregamos el control a Dios. Miren, mi papá decía algo muy, muy cierto y lo he comprobado en la vida, que Dios te llama y Dios te llama. Y cuando Dios te llama y Dios quiere hacer algo, Dios siempre va a hacer las cosas. Mire, hay algo que Dios va a hacer con nosotros y Dios va a hacer lo que Él quiere. Pero está en nosotros hacer que las cosas sean más lindas o no. ¿Cómo lo explico? Mi papá decía, es mejor ir a Dios. Es mejor estar cerca de Dios a que Dios te llame por amor. Cuando Dios te llama por amor, Dios va a llamar la atención de nuestras vidas de mil maneras. Y muchas veces Dios, para llamar la atención de nuestra vida, va a tocar muchas veces lo que nosotros más amamos. Me acuerdo Gabriela, la hija de Susi que está acá, en un tiempo hablando con ella, me contaba su historia.
que ella, ¿cuántos hijos tiene Gaby? Tiene 3 nenas. Y ella, palabras más, palabras menos, sus hijas eran chicas y no podía servir al Señor como ella quería servirlo. Entonces cuando su pastor decía, bueno Gaby, sí es que los niños, sí es que los niños, sí es que los niños, que esto y los niños. Entonces su pastor le dijo algo muy bueno. Le dijo, bueno, ya que tú quieres servir mucho al Señor, ya que quieres servir al Señor, sí. Ya que quieres servir mucho al Señor, vamos a orar para que Dios te quite los niños, para que tus niños se mueran, ya que estás sin niños y puedas servir al Señor. Ahí cuando ella escuchó esa palabra, ¡tac!, se le abrieron los ojos y entendió que muchas veces para hacer las cosas que le hemos dicho al Señor que vamos a hacer, ocupamos muchas veces las excusas y no tenemos una entrega completa como la tenemos que tener. ¿Qué hubiese pasado si lo que el pastor le dijo a ella se hubiese ejecutado? Porque el problema que ella tenía, por hacer su problema, para servir al Señor era el cuidado de sus hijos. Son los que los niños no pueden. ¿Qué hubiese pasado si dice, bueno, Gaby, tienes razón, yo veo tu corazón que me quiere servir, ahora voy a mandar la muerte para tus hijas, total van a venir a mi presencia, te quedas sola y me puedes servir? ¿Qué hubiese pasado si hubiese pasado eso? ¿Dios es malo? Dios es un Dios tirano, descontrolado, maldito. Con todo este silencio como que el mensaje se pone un poco tétrico. Pero ¿sabe a qué tenemos que llegar, hermanos? A solo hacerle caso a Dios y caminar con Él, sabiendo que si caminamos de la mano de Él, las mejores bendiciones vamos a tener. Quizás no mañana, más adelante, pasado el tiempo, pero vamos a ver la bendición de Dios. Quiero que se ponga en pie en esta mañana, por favor. Escuche lo siguiente. Sus problemas los van a promocionar. Hay milagros que están esperando ser entregados a ustedes. Quiero que me cierren la puerta, por favor. Ahí me la cierran, por favor. Hay milagros que Dios tiene que darnos. Dios sabía que el ciego tenía que ser bendecido y tenía que recibir la vista. El mensaje de esta mañana es entender que Dios tiene un milagro para con nosotros. Pero sobre esas cosas, entender que nosotros tenemos que ir y buscar el milagro. Que tenemos que ir nosotros y tomar ese milagro. Es como que si, mire, yo voy mañana a Vallejo, que si dejo pagar una zapatilla para usted. Y le digo, Alfredo, vaya a Vallejo de la calle Tucumán y Rivadavia y La Prida, porque hay unas zapatillas Nike que ya dejé pagar para usted. Vaya y búsquelo. Están allá, vaya, las tiene que ir a buscar. Uy, ¿de verdad? No. Y que le empiece, no sé, no sé. Uy, ¿cómo hago? Bueno, voy más tarde. Voy mañana. Escuche, el tiempo que él se encuentre con las zapatillas es problema de él, pero no mío. Porque yo ya lo dejé pago para que él las retire. Entiendo lo siguiente. En la cruz del Calvario, hace más de 2000 años atrás, él ya pagó por su llaga, por sus heridas, por su sangre. Nosotros somos bendecidos, somos prosperados, somos salvos, somos sanados, somos libres de la esclavitud del pecado, somos libres de todo eso. Ya está pago. Que yo vaya y busque mi milagro no es problema de que Él me lo entregue, sino es tema de que yo tengo que confiar que ya está pago e ir y tomar eso que me corresponde a mí por legitimidad, porque soy hijo de Dios. Porque usted es hijo de Dios, a usted le corresponde las bendiciones por legalidad divina. Hay una legalidad divina que Dios ya trazó y esa legalidad no la puede obstaculizar ni la puede abortar el infierno ni el diablo. Miren, en los tiempos de milagro el diablo no tiene ni participación.
Cuando los discípulos dijeron a Jesús, y capaz que los padres de este hombre han pecado, y que los discípulos quisieron buscar en la teoría si había algún pecado arraigado ahí, que el hombre, no, Jesús ni tocó el tema del pecado, ni tocó el tema del infierno, ni tocó el tema de Satanás, no reprendió el infierno, no reprendió al diablo. Hay momentos en nuestra vida que el diablo no tiene ni participación, porque legalmente, y hay un acta a mí que me condena a que soy hijo de Dios, tengo una condenación divina, soy hijo de Dios. Y por ser hijo de Dios, por ende, las bendiciones y los milagros que Él tiene son míos. Por eso, en el nombre de Jesús, en esta mañana, ve y hazlo. Vamos y hagamos el milagro. Vamos y tomemos lo que es nuestro. Oremos y confiemos que Dios va a hacer la obra en nuestros hijos. Oremos y confiemos que Dios va a hacer la obra en nuestra familia. Y confiemos que Dios va a hacer la obra en nuestra finanza. Y confiemos que Dios va a hacer la obra en nuestro cuerpo. Y pase lo que pase, pase un mes, 2 meses o 10 años, y Dios lo va a hacer. Pero aprendamos a confiar en que Él lo va a hacer. Y si Dios empieza a obrar con mis hijos y tiene que tratar de una forma especial para romper estructuras y romper cosas en sus corazones, y dejemos que Dios lo haga, no nos metamos. Oremos de lejos y dejemos que Dios actúe de cerca. Escuche, oremos de lejos y dejemos que Dios actúe de cerca. No queramos, muchas veces queremos ser más buenos que Dios. Y decimos, Dios obra, y cuando empezamos a ver que Dios empieza a obrar y empieza a quebrar y empieza a hacer cosas en la persona, que Dios empieza a obrar, ahí nomás empezamos a interferir. Y muchas veces nosotros interferimos en el milagro de la persona porque vemos que la persona está sufriendo. Pero señoras y señores, si hemos orado por alguien y estamos declarando la bendición de Dios y que Dios trate sobre ese alguien y vemos que le están pasando cosas, tranquilo, porque es Dios obrando, rompiendo estructuras, rompiendo pensamientos, rompiendo pasados, rompiendo cosas, pero dejemos a Dios obrar. El Señor no se movió con el ciego según los pensamientos de las personas. Se movió como Él se quiso mover. Hizo barro con escupida, le puso los ojos, lo mandó al estanque. Y la obediencia de ese hombre trajo la bendición de Dios y el milagro sobre ese hombre. Deseo con todo mi corazón, y se lo expreso esta mañana, que Dios haga su voluntad perfecta en nuestras vidas. Que Dios haga su perfecta voluntad en mi vida. Y si me tiene que quebrar y me tiene que humillar ante el sistema, y si me tiene que humillar ante la gente y tengo que quedar como un perejil delante de la gente y quedo humillado, que Dios lo haga, porque sé que al fin de cuentas, si Él rompe toda mi estructura de hombre y mis pensamientos de hombre, sé que al final de las cuentas su bendición y sus milagros van a estar conmigo. ¿Qué importa el que dirán? Importa que Él se manifieste en mi vida. Dice que después que vino el tipo del estanque, sus vecinos vieron, pero este no era. Porque la confianza en Dios no tan solamente se interpreta o se habla o se declara en la intimidad, porque vieron que en la intimidad de nuestras habitaciones somos todos confiados. Oramos, y cuando oramos en intimidad, ¡wow! ¡Qué lindas oraciones que hacemos! Escúchese su oración y compare su oración con su diario vivir. ¿Escuchó lo que le dije? Escuche su oración y compare su oración con su diario vivir. Y ahí dígame si es correcta o incorrecta. Porque muchas veces confiamos en nuestro Señor, pero confiamos en la intimidad de nuestra pieza. Y confío, pero cuando la gente nos ve, ya tenemos cierto estatus, ciertas cosas. Que no me vean quebrado, que me vean. Al fin de cuentas, si Dios nos quiere desarmar y nos quiere cargar con un montón de cosas, que lo haga. Al fin de cuentas, si Él quiere destruir nuestra familia, por así decirlo, que lo haga. Al fin de cuentas, si Él quiere destruir nuestros hijos, que lo haga. Que haga lo que Él quiera hacer. O usted no ama a Dios. O usted no lo ama, yo amo a Dios. Y sabe que su palabra, Él dice, el que me ama, a los que me aman, todas las cosas que yo permita que le pasen, es para bien. Es para bien. Es para bien. Entonces lo que está pasando hoy, déjelo a Dios que siga obrando. No interfiera más en lo que Dios quiere hacer. Déjelo a Él que obre como Él quiere. Señor, te pido que tú obres. Dígaselo al Señor esta mañana. Quiero que obres en mí.
como tú quieras obrar. Quiero que tú sigas haciendo tu voluntad, mi familia, como tú la quieras hacer. Y séle sincero, sincera al Señor esta mañana. Séle sincero, mis fuerzas me abandonan porque con mi fuerza yo quiero, Señor, que con mi fuerza las cosas se ejecuten en el tiempo que yo quiero. Pero al no ver las cosas cumplidas, muchas veces nos hemos sentido tristes, angustiados, deprimidos y hemos perdido el horizonte muchas veces. Pero quiero decirle algo en el nombre de Jesús esta mañana. Solamente confíe. Háganlo. Créanle al Señor. Caminen hacia Él. Caminen en lo que Él le ha dicho. Caminen hacia lo que Dios tiene preparado para con nosotros. Y declaren que en este tiempo, sea como sea, veremos los milagros del Señor. Sea como sea, veremos los milagros del Señor. Escuche, sea como sea, veremos los milagros de nuestro Dios. Sea como sea, veremos los milagros de nuestro Señor. Sea como sea, veremos los milagros de Dios. Sea como sea, lo veremos.